Mi padrastro me prohibió asistir a la cena familiar porque no soy de la familia, pero yo lo saqué de un viaje familiar y conseguí que mi madre se divorcie de él. Yo, de 17 años, estaba al límite con el nuevo esposo de mi mamá, Steve. Tuvo la audacia de prohibirme asistir a la celebración del cumpleaños de mi mamá, diciendo que la había planeado solo para la familia. Para él, familia significaba él, su estúpida hija, Emily, y mi mamá, dejándome a mí y a mi hermano fuera. Mi hermano estaba fuera de la ciudad, así que solo yo me quedé fuera de esta cena familiar. Mi mamá se casó con este hombre tóxico cuando yo tenía 14 años. Mi padre murió cuando mi hermano y yo éramos niños, 18 años, así que, al crecer, éramos solo los tres, mamá, mi hermano y yo, que solíamos pasar tiempo juntos. Solíamos pasarlo genial. Sí, el dinero era ajustado, pero nos sentíamos amados y seguros. Tal vez, desde mi punto de vista, mamá pudo haber estado sola, por eso, 4 años después, se enamoró de este tipo. No es la primera vez que Steve ha sido cruel conmigo. Hay una serie de incidentes. Incluso cuando mamá nos presentó a Steve por primera vez, abrazó a mi hermano y dijo que él completaba la familia, mientras solo me sonrió a mí. Me hizo sentir no deseada, y desde entonces ha sido una lucha constante conectar con él. Steve siempre había tenido algo en contra de mí. Al principio, lo ignoré, pensando que eventualmente nos llevaríamos bien, pero incluso después de años, su comportamiento tóxico continúa. No solo teníamos que adaptarnos a la presencia de Steve en la casa, sino también a la de su hija, Emily. Ella es mayor que mi hermano y que yo, y resultó ser una mimada. Ella llenaba a mi mamá de dulzura, pero me trataba con total desprecio, hablándome como si fuera inferior a ella. Cada vez que intentaba defenderme, Steve intervenía, dándome una lección sobre la necesidad de disciplina y acusándome de grosera. Era una doble vara que se usaba para medir que me dejaba furiosa. Emily no podía hacer nada mal, mientras yo siempre estaba equivocada. La injusticia de todo era exasperante. Así que, Emily estaba directamente celosa de mí porque me estaba yendo muy bien académicamente, mientras ella luchaba por encontrar un trabajo y vivía del dinero de su papá. Mientras tanto, mi hermano y yo nos esforzábamos por mantenernos financieramente. Él estaba dando tutorías y yo trabajaba en un supermercado en mi tiempo libre. No queríamos cargarle más gastos a nuestra mamá, ya que ya estaba haciendo mucho por nosotros. Pero esto creó una dinámica muy extraña donde Steve estaba envidioso de que estuviéramos haciendo algo con nuestras vidas, mientras él y Emily no hacían nada. Me odiaba especialmente por eso, era un hombre envidioso. Mamá no nos descuidó, pero su atención estaba definitivamente dividida. No hicimos un escándalo, ya que ella finalmente era feliz, pero a veces me sentía como una extraña en mi propia familia. Steve nunca se molestó en incluirme en nada, y era raro. Siempre reivindicaba a mi hermano como su hijo, pero nunca me presentaba como su hija. Lo entendía, Emily era su hija biológica, pero eso no significaba que yo no era parte de la familia. No era Emily con quien tenía el problema, era el comportamiento turbio de Steve hacia mí lo que era el verdadero problema. También noté que Steve tenía algunos problemas serios, era un gran bebedor. No tenía idea de que vio mi mamá en él, realmente, él era solo un desastre. Cuando Emily tenía 21 años, mamá le pidió que encontrara un trabajo, al menos uno a medio tiempo, para que no tuviera que depender de mamá para sus gastos. Esto enfureció a Steve, pero finalmente estuvo de acuerdo. Era demasiado para mamá soportar. Steve no tenía un trabajo estable, y solo saltaba de un trabajo a otro. Gracias a Dios Emily consiguió un trabajo para que no tuviera que lidiar con su drama todos los días. Ella y su papá tóxico siempre encontraban algo para arruinarme el día, ya fuera mi aumento de peso o mi acné. Steve y Emily siempre se burlaban de mí. Sí, Emily es hermosa con una figura perfecta y yo soy un poco rellenita, ¿y qué? Eso no les da el derecho a comentar sobre ello. Superó todos los niveles de toxicidad. En el cumpleaños 50 de mamá, horneé su pastel favorito. Emily y Steve también se unieron. Steve realizó la jugada de manipulación definitiva. Él y Emily organizaron una cena sorpresa para mamá, de la cual no tenía idea. Por la tarde, terminé temprano en mi trabajo a medio tiempo para llevar a mamá a cenar, pero antes de eso, mamá me llamó pidiéndome que me uniera a ellos. Fui allí y encontré un ambiente tenso. Pregunté qué pasaba, nadie dijo nada. Todos comieron en silencio. Después de un rato, mamá fue al baño, y Steve desató su ira contra mí. ¿Por qué estás aquí? ¿No entiendes que queríamos tener tiempo en familia?, preguntó. Dije, mamá me pidió que viniera. Y por cierto, ¿no soy familia? Dijo, sí, lo que sea. ¿Te das cuenta de lo egoísta y exigente que eres? ¿No puede ella tener una noche tranquila por sí sola? Me sorprendieron sus palabras. Quiero decir, no estaba interrumpiendo su tiempo en pareja, Emily también estaba allí. Entonces, ¿por qué tengo que enfrentar su ira? Respondí, tú y Emily son familia para ella,
pero yo no, su hija biológica. Emily interrumpió, queremos pasar un tiempo de calidad con mamá, así que, ¿podrías por favor irte? Me di cuenta de por qué todos se sentían tan incómodos cuando llegué. Mamá debió haber discutido con él para tenerme en la mesa. Estaba al borde de las lágrimas, pero no lloré. Tragándome el orgullo, me fui, sintiéndome enojada y humillada, no quería arruinar el día de mamá. Más tarde, esa noche, mamá me preguntó por qué me fui a mitad de la cena. Dije que no me sentía bien. Quería llorar y contarle lo que pasó, pero ya estoy cansada de quejarme de Steve y Emily. Cada vez que los denuncio, ella pelea con ellos, y luego, después de un tiempo, él la gana y las cosas vuelven a la normalidad. No espero que se divorcien, quizás lo quiero en secreto, pero ella podría establecer un límite con ellos. Así que esta vez, simplemente me quedé en silencio. Sin embargo, estoy herida. Quiero hacer algo para que paguen, o tal vez solo quiero salir de esta casa para mi propio bien. Estoy esperando mi admisión a la universidad, y luego me iré de aquí. No sé por qué estoy escribiendo aquí. No creo que haya algo que pueda hacer excepto tragarme la tristeza. Actualización 1. Han pasado 4 meses y han pasado muchas cosas, por ejemplo, que conseguí una beca completa para la universidad. No puedo esperar para salir de esa casa tóxica. Mi hermano estaba en casa por un receso y él y mi mamá organizaron una pequeña fiesta para celebrar mi beca. Pero, por supuesto, Emily se deprimió y convirtió todo en un drama sobre ella misma. Esa misma semana, la despidieron de su trabajo por sobrecupo, pero todos sabíamos que la habían echado por su incompetencia. Steve dijo algo como, no vamos a ir a la fiesta, Emily está deprimida y no puedo dejarla sola. Mi mamá se puso triste por eso. Honestamente, no me importaba que no fueran. Steve quería que mamá cancelara la fiesta o al menos la pospusiera, pero mamá no hizo nada de eso. Le pidió a Steve que cuidara de Emily si ella se sentía mal, pero que la celebración seguiría adelante de todos modos. Así que, en el último minuto, Steve cambió de opinión y dijo que iría, pero Emily seguía desanimada. Sin embargo, en la fiesta, encontré a ambos presentes. Se quedaron en una esquina, haciendo muecas. No dejé que arruinaran mi buen ánimo, así que disfruté de la fiesta con mi mamá, mi hermano y mi tía. Mamá estaba dividida entre nosotros, quería incluirlos en nuestra diversión, pero ellos mantenían su distancia. Bueno, bien por ellos. Mi tía y mi hermano estaban molestos al ver su toxicidad. Les conté el incidente que ocurrió en el cumpleaños de mamá y se enfurecieron. Mi hermano ideó un plan de venganza para hacer un viaje familiar para celebrar mi éxito. Tía Jenna se ofreció a cubrir mis gastos, pero yo dije que había ahorrado algo de dinero de mi trabajo a medio tiempo y podía cubrirlo yo misma. Me hice cargo de la planificación del viaje a Las Vegas. Era hora de que Steve probara su propia medicina y viera cómo se siente ser excluido. A la mañana siguiente, anuncié que llevaríamos a mamá en un viaje familiar. Steve y Emily quedaron atónitos. Steve preguntó, ¿qué quieres decir con llevar a mamá en un viaje? ¿No vamos nosotros? Dije, no, es un viaje familiar, así que tú y Emily quedan fuera. Steve miró a mamá para que interviniera, pero mamá lo ignoró y me preguntó al respecto. Le dije que tía Jenna, mi hermano y yo habíamos contribuido para este viaje. Emily estaba furiosa, pero no podía decir nada. Mamá me abrazó, preguntando de dónde había sacado el dinero. Dije que lo había ahorrado de mi salario. Mamá estaba en lágrimas, diciendo que estaba orgullosa de mí porque había ahorrado de mi escaso ingreso a medio tiempo, y estaba dispuesta a gastarlo en ella para cubrir sus gastos para las vacaciones. Steve y Emily tuvieron que poner sonrisas forzadas frente a mamá. Después de que mamá se fue al trabajo, Steve vino a mí y preguntó por qué estaban excluidos del viaje. Puse cara de que era obvio y dije, porque es un viaje familiar, ¿recuerdas? Suspiró y dijo, ¿aún estás resentida por lo de la cena? Déjame decirte, ya lo hemos superado, podemos comenzar una nueva relación. Te estás mudando para construir una nueva vida, ¿quieres ir con este odio? Aprovechemos estas vacaciones para enmendar el vínculo familiar. Dije, esa es exactamente la razón por la que estoy haciendo este viaje, para pasar tiempo de calidad con mi familia, pero, lamentablemente, no los incluye a ti y a Emily. Me preguntó con seriedad qué debería hacer para ser incluido en el viaje. Dije que nada podría darle un lugar en las vacaciones. Noté desesperación en Steve. Nunca deja a mamá sola conmigo o con mi hermano, estaba preocupado de que pudiéramos volver a mamá contra él. Tiene razón, eso es exactamente lo que voy a hacer. A la mañana siguiente, tía Jenna pasó por aquí y le restregó la emoción en la cara a Steve de que íbamos a Las Vegas. Intentó provocarlo, diciendo, ¿no es ese el paraíso de todo apostador? Steve se puso pálido y solo asintió. A la tía Jenna nunca le gustó Steve y siempre dijo que tenía el presentimiento de que Steve estaba quemando dinero y apostando, pero él nunca lo admitió.
Después de que la tía se fue, Steve y Emily hicieron el teatro de que yo y la tía estábamos volviendo a mamá contra él. Mamá trató de decirle a Steve que no hiciera un gran problema de esto, pero él estaba fuera de sí. Salió enojado con Emily, tratando de manipular a mamá para que cancelara el viaje, pero esta vez mamá no cedió. Dijo que iba a ir al viaje, le gustara a él o no. Finalmente, mamá ha comenzado a ver el verdadero rostro de Steve, y espero que este viaje sea el llamado de atención que necesita. Ella merece mucho más que un parásito tóxico como Steve. Esa noche, mamá estaba esperando ansiosamente que Steve volviera a casa para la cena, pero no lo hizo. Aún así, sabía que eventualmente volvería, ¿dónde más iría? Cuando finalmente lo hizo, estaba borracho y se desplomó en el sofá. Eso ayudó a que mamá viera ese costado horrible de él. Durmió toda la noche en el sofá, y más allá de sus ronquidos, fue una noche tranquila. En la mañana de nuestro viaje, Steve y mamá tuvieron una gran pelea a puertas cerradas. No pude distinguir lo que decían, pero los gritos eran intensos. Steve salió furioso, dándonos una mirada de desprecio mientras se iba. Me aseguré de cerrar con llave mi habitación, no iba a confiar en Emily con mis cosas. En nuestro camino al aeropuerto, mamá estaba ansiosa y distraída, todavía afectada por la pelea. Le dije que se olvidara de Steve y sus hábitos de bebida, él solo piensa en sí mismo y en su preciosa Emily. Ignoramos sus mensajes y llamadas enojados, sabiendo que solo arruinaría el viaje para mamá. Mi prioridad era asegurarme de que mamá tuviera un viaje tranquilo, y me alegra que pudiéramos hacerlo. El viaje fue increíble. Nos alojamos en el Bellagio, y fue espectacular. Las montañas estaban impresionantes, la piscina estaba genial, e incluso probamos el famoso buffet de Las Vegas. Pero lo más destacado fue llevar a mamá al Museo del Crimen Organizado. Estaba más allá de feliz de estar allí. Todo sobre el viaje fue simplemente increíble. Sin Steve, sin Emily, solo nosotros y un montón de diversión. Mamá se lo merecía, y estoy tan contenta de que pudiéramos hacerlo realidad. Una noche en Las Vegas, tuve la oportunidad de contarle a mamá todo el drama que había ocurrido. Rompí en llanto y le conté todo, los insultos de Steve, las lecciones de Emily, toda la historia. Mi hermano también estaba harto y le dijo a mamá que nosotras no podíamos seguir viviendo así. Mamá estaba molesta y dijo que hablaría con Steve, pero aún era reacia a echarlo, diciendo que estaban pasando por dificultades por su adicción al alcohol y no podía simplemente dejarlo. Mientras tanto, estoy esperando con ansias nuestro regreso, curiosa por ver cómo reaccionarán Steve y Emily cuando volvamos. Actualización 2. Hemos regresado del viaje y tengo mucho para contar. En primer lugar, nos aseguramos de que mamá se divirtiera en su viaje, y lo más importante, abriera los ojos a la realidad de la manipulación de Steve. La convencimos de que cortara su acceso a las cuentas conjuntas, ya que él estaba derrochando su dinero, y quién sabe qué más. Cuando volvimos, nos recibieron montones de latas de cerveza. Pero la cereza en el pastel fue Emily, que se suponía que estaba trabajando, pero en realidad estaba encerrada en una habitación con su novio. Mamá se enojó y les dijo que echaran al novio de inmediato, no queríamos extraños en nuestra casa. La paz que encontramos en el viaje se rompió, y tuvimos que volver a lidiar con estas personas tóxicas. Son agotadores. Cuando Steve vio a mamá, le dio un abrazo apretado. Mamá le preguntó sobre las latas vacías y el desorden que había causado. Él desestimó sus quejas y la besó, diciendo que la había extrañado tanto. Sé que lo que realmente extraña es su dinero. Como era de esperar, después de solo 15 minutos, se fue. El drama nunca termina con estos dos. La casa estaba hecha un desastre, así que ayudé a mamá a limpiar. Emily salió para ayudar con una cara triste, pero no dijo nada. Luego, unas horas más tarde, Steve volvió tambaleándose, borracho y beligerante, despotricando cosas horribles sobre mí y mi mamá. Tuvo la osadía de afirmar que mamá era desconsiderada y egoísta con Emily y él. Incluso llegó a decir que mamá era indiferente con su preciosa Emily y que yo la odiaba, por eso no la llevé en el viaje. La manipulación emocional alcanzó nuevas alturas. Emily rompió en lágrimas, afirmando que amaba a mamá más que su propia madre, pero ella la traicionó y la dejó sola. Tuvo la audacia de culparme, pero mamá vio a través de eso y se negó a permitir que las intimidaran. Cuando empezaron a atacarme, mamá intervino y les dijo que se apartaran o los echaría. En un ataque de ira, Steve rompió un jarrón en el suelo, pero mamá se mantuvo firme. Finalmente, les dijo que se fueran inmediatamente. Estaba tan orgullosa de mamá por encontrar su fuerza y echar a estas personas tóxicas de nuestras vidas. Finalmente, pudo ver el patrón, siempre jugaban el papel de víctimas y me culpaban a mí. Pero este viaje mostró un costado de Steve y su hija que ella no había visto antes. Siempre actuaban y ponían caras felices delante de ella, pero ahora toda la situación hizo que se vieran sus verdaderos colores. Steve tuvo la osadía de llamarla desde fuera,
quejándose de la falta de respeto y diciendo que nunca la perdonaría. Pero mamá se mantuvo firme, diciéndole que no los dejaría volver a menos que ambos se humillaran y se disculparan conmigo por todo, incluida la muerte de mi gato. No mencioné a mi gato Toby antes, pero era un gato que mi padre me compró antes de fallecer. Había estado con nosotros mucho tiempo, pero Emily decía, soy alérgica, deshazte de él. Yo decía, de ninguna manera, no voy a deshacerme de mi gato. Steve se puso todo amargado y dijo que yo quería que Emily muriera, que no tenía conciencia. Pero, honestamente, sabía que Emily no era alérgica, solo no quería a Toby cerca. Luego, un día, alguien dejó accidentalmente la puerta abierta, y Toby fue atacado por un perro. Sé que fue Steve o Emily, pero mi mamá no me creía, porque hasta ese entonces todavía era manipulada por sus actuaciones, y pensaba que solo fue un accidente. Pero Toby nunca salía de la casa, era un gato tranquilo, así que sé que no es verdad. Mamá finalmente se dio cuenta y vio a Steve por el manipulador tóxico que realmente era, y no podría estar más orgullosa de ella por liberarse de su control. Ella estaba vulnerable cuando lo conoció, y él se lanzó como un buitre, pretendiendo ser amable con ambos. Pero, poco a poco, mostró su verdadero rostro, manipulador, controlador y descaradamente abusivo. Llevaba mucho tiempo esperando que mi mamá viera la realidad, pero cuando finalmente lo hizo lo echó a la calle. Mamá finalmente pudo ver el abuso financiero por lo que era. Me dijo que Steve realmente recibía dinero de ella, y cuando lo hacía, nunca era suficiente. Pero eso no le impedía gastar su dinero como si no hubiera un mañana. Actualización 3. Hace 2 semanas desde que mamá echó a Steve y su hija, con sus egos frágiles, se negaron a disculparse. Pero, sinceramente, no nos sorprendió. Steve se cree un macho alfa. Tuvo el descaro de llamar a mamá y lanzar más veneno, pero no sabía que solo la estaba empujando más hacia el divorcio. Hace 2 días pensábamos que habíamos visto el último de los dramas de Steve, pero no. Esa noche, recibimos una visita sorpresa de 2 tipos enormes que se presentaron en nuestra puerta. Pensamos que era Steve viniendo a causar más problemas, pero estábamos equivocadas. Nos dijeron a través de la cámara de la puerta que querían que Steve pagara el dinero que perdió en apuestas. Mamá les dijo que Steve ya no vivía allí y que ella lo estaba divorciando. Uno de los hombres dio una respuesta de, no es mi problema. Al final mi mamá les dijo que encontraran a Steve en otro lugar. A la mañana siguiente, mamá tomó cartas en el asunto. Lo primero que hizo fue llamar al abogado para que tuviera los papeles para el divorcio lo antes posible. Ya había tenido conversaciones con él, pero quería ver si podía acelerar el proceso. Así que ahora está esperando que finalice los detalles para que se los entregue. Actualización 4. Han sido unas semanas intensas, pero finalmente, le entregaron a Steve los papeles del divorcio. Todos sabíamos que Steve no se lo tomaría bien, pero ninguno de nosotros estaba preparado para la forma en que reaccionó. Esa tarde, Steve apareció en la casa de mi mamá, furioso. Golpeaba la puerta como si quisiera derribarla, se lastimó el puño porque en una parte le dio 2 fuertes puñetazos. Cuando mi mamá le abrió, él comenzó a gritar, diciendo que no podía creer que ella realmente quisiera divorciarse. Según él, todavía podían arreglar las cosas y que este divorcio era un error. Pero mi mamá, con la misma calma que ha estado ganando desde que lo echó, le dijo que no había nada que arreglar. Las cosas estaban rotas desde hace mucho tiempo, y este divorcio era la única forma de sanar. No sé por qué abrió la puerta, porque realmente se lo escuchaba furioso, y hasta a mí me dio miedo. Steve intentó manipularla, diciendo que ella estaba reaccionando de forma exagerada y que todo esto era culpa mía y de mi tía Jenna porque le llenamos la cabeza. Mi hermano también dijo cosas sobre él, pero supongo que no lo esperaba de mi hermano o simplemente le cae bien. Pero mamá no cayó en su trampa. Le recordó cómo había desperdiciado su dinero, cómo la había manipulado durante años, y cómo su comportamiento destructivo había envenenado su hogar. Steve se quedó sin palabras por un momento, pero luego empezó a gritar de nuevo, diciendo que ella le debía otra oportunidad. Después de eso, Steve se fue, todavía gritando y amenazando con hacerle la vida imposible a mamá, pero ella no se dejó intimidar. Cerró la puerta detrás de él, y por primera vez en mucho tiempo, se la veía completamente decidida y libre. Ahora estamos esperando que el divorcio se finalice. Mi mamá está más determinada que nunca a recuperar su vida y dejar atrás a Steve y toda la toxicidad que trajo a nuestras vidas. Por mi parte, no puedo estar más orgullosa de ella. Actualización 5. Steve ha sido arrestado, pero no ha sido por nuestra culpa. Hace unos días, fue a un bar a tomar, lo cual es algo que hace bastante a menudo, y cuando salió conduciendo del lugar, un policía lo detuvo y le hizo una prueba de alcoholemia. El resultado fue bastante alto. En nuestro estado, conducir bajo los efectos del alcohol no tiene grandes penas, pero ha pasado 20 días tras las rejas. También ha tenido que hacer trabajo comunitario y pagar una multa. No sé si también ha tenido que asistir a un programa o algo similar,
pero igual parece poco castigo para un hombre que, en el último tiempo, suele estar más ebrio que sobrio. Todo esto es bueno para nosotros, especialmente para mi mamá, ya que Steve está pidiendo manutención conyugal, porque ciertamente ganaba menos que mi mamá, pero por ser un vago. El abogado de mi mamá ha dicho que son buenas noticias, pero no para Steve, porque ahora ella puede pedir no pagarle nada en compensación. Y como la casa era de mi mamá, tampoco puede reclamar nada para él. Incluso estamos pidiendo una orden de restricción contra él, tanto por su comportamiento errático, como por los vídeos de la cámara del día en que se enteró de que mi mamá había pedido el divorcio. Resta por ver por cuánto tiempo será otorgada esta restricción, ya que estoy bastante segura de que se la van a conceder. Ese tipo solo causa problemas para todo el mundo, y no será difícil que un juez lo vea. Actualización 6. Hay varias cosas de las que tengo que hablar en esta actualización, que supongo será la última. Pero comenzaré con lo más liviano, por así llamarle, para dejar lo más pesado de todo para el final. En primer lugar, tenemos una orden de restricción que es de 18 meses. Sé que pueden existir órdenes de por vida, pero el juez no consideró que ameritara una tan extensa. Vamos, que no queremos saber más nada de él. Tampoco queremos saber nada de su hija, pero al menos se ha mantenido al margen de todo esto. Es gracioso, porque ella decía que quería más a mi mamá que a su propia madre, pero nunca le escribió un correo electrónico ni le envió al menos un mensaje para decirle algo durante todo este tiempo. Supongo que hasta ese punto llegaba el amor que le tenía. Pasando al divorcio, mi mamá ya está completamente divorciada de ese hombre. Como todo proceso de divorcio, ha sido lento y agotador, pero al final no ha tenido que pagarle nada a Steve, lo cual es un buen resultado. Nada nos devuelve estos años de sufrimientos gracias a él, pero es bueno que esté lejos de nosotros y de nuestras vidas, tanto sentimental como legalmente. Pero llegando a lo más pesado de la actualización, y que tiene que ver con el divorcio, Steve ha desaparecido. Ni siquiera Emily sabe dónde está en este momento. No sabemos si lo ha hecho porque no quería pagar a su abogado durante el divorcio o si es algo peor. De cualquier forma, una vez que se ha notificado a las partes sobre el divorcio, el proceso sigue, aun cuando una de las partes ha desaparecido. En parte me siento bien que haya desaparecido y no intente pelear en la corte por el divorcio, quizás haya sido más fácil para todos. Pero no puedo evitar tener curiosidad sobre qué pasó con él. Ya hace casi 6 meses que nadie sabe nada de él, o al menos no nos lo han dicho. Quizás Emily sepa dónde se encuentra y simplemente decidió mentir, aunque no le veo ningún sentido. Sé que hay una investigación, porque nos han hecho preguntas. Pero más allá de contarles lo sucedido, no tenemos ninguna pista. Ni siquiera sabemos quiénes eran esos hombres que vinieron esa noche. Y antes de que alguien haga la broma de que podríamos haber sido nosotras o mi hermano, no estaría haciendo esta actualización si fuera así. Realmente no sabemos qué ha pasado con él. Mi mayor hipótesis es que ha conocido a alguna mujer y se ha ido. Porque sí, también era infiel, algo que supimos luego de presentar los papeles de divorcio. Lo cual no nos sorprende en absoluto. Pero si tomamos eso en cuenta, y el hecho de que tenía pocas posibilidades de conseguir algo en el divorcio, no es raro que se haya ido con otra mujer que lo pueda mantener. Incluso quizás la policía ya lo ha encontrado y nadie nos lo ha dicho, no es como si habláramos con Emily a menudo. Pero son solo conjeturas que tengo por la noche cuando pienso en toda la situación. De cualquier forma, no se presentó a las audiencias de divorcio, y eso es bueno para él porque se ha ahorrado el abogado, ya que tampoco ha asistido. Pero hablando de cosas más agradables, yo ahora estoy en la universidad y mi hermano ha terminado. Le hemos pedido a mi madre que venda la casa y se mude con alguno de nosotros, pero hasta ahora no hemos podido convencerla. Le gusta su casa, la ciudad y su trabajo, pero a nosotros nos da miedo que algún día Steve pueda regresar. Si lo hace, tendré que hacer una actualización. Pero al menos hasta hoy, 12 de agosto de 2024, no lo ha hecho.